Hola, soy Marta Poncela Herrero, me he preparado el MIR este año en la academia y estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial entre la neurosis y la psicosis. Vamos a aprovechar este tema de la introducción de psiquiatría para también comentar brevemente algunos de los síntomas más característicos de este tipo de pacientes. Mirad, en la psicosis lo que ocurre es que los pacientes no distinguen lo que es real de lo que es irreal y tienen clínica psicótica, delirios y alucinaciones. Este tipo de pacientes, por ejemplo, nos pueden decir que han visto salir caballos de las paredes y están totalmente convencidos de que eso es verdad. En cambio, la neurosis la tenemos que asociar a la ansiedad. Estos pacientes sí que tienen un juicio de la realidad conservado y nunca van a presentar síntomas psicóticos. En la psicosis vamos a tener un deterioro grave del funcionamiento personal y social, mientras que en la neurosis ese deterioro no existe o es más leve. Bien, recordad, en la neurosis nunca aparecen síntomas psicóticos. Si yo estoy sospechando que el paciente tiene una neurosis y aparece un síntoma psicótico, ya tengo que olvidarme y dejar de pensar en esa neurosis. Bien, ¿cuáles son los trastornos que suelen englobarse dentro de la psicosis? Bueno, pues recordar sobre todo la esquizofrenia, el trastorno de ideas delirantes y también otros como los trastornos de la personalidad esquizotípicos o esquizoides. Pero no olvidéis que dentro de estas psicosis a veces se incluyen trastornos del ánimo porque pueden cursar con síntomas psicóticos, como ocurre en la depresión mayor o en la manía. Y también recordad que esos pacientes que están puestos de droga hasta las cejas también pueden presentar esos síntomas psicóticos. Dentro de las neurosis tenemos gran cantidad de patologías. Recordad que la neurosis la asociábamos a ansiedad. Dentro de estas patologías pues tenemos el trastorno por ansiedad generalizada, la agorafobia, el trastorno de estrés postraumático, etc. Pero recordad, el trastorno obsesivo compulsivo es el más invalidante y las crisis de angustia son las que más llevan al paciente a urgencias. Una vez que hemos visto este diagnóstico diferencial entre la psicosis y la neurosis, vamos a empezar con los síntomas propios de estos pacientes. Mirad, vamos a hablar de las alteraciones de la percepción. Estas alteraciones de la percepción se pueden dar con un objeto externo real o sin objeto externo real y son sobre estas sobre las que vamos a hablar. Tenemos la alucinación, la pseudoalucinación y la alucinosis. En la alucinación lo que ocurre es que yo estoy creyendo ver algo en el exterior y estoy totalmente convencido de que eso que estoy viendo es real. Ese objeto es verdad que no existe, pero yo estoy convencido de que sí que existe y de que sí que está ahí. Por ejemplo, las alucinaciones auditivas aparecen en la esquizofrenia y las visuales en el síndrome confusional o delirio. En la pseudoalucinación ocurre algo parecido. Yo también estoy convencida de que lo que estoy escuchando es real, pero en este caso es algo que aparece en mi interior. No está en el exterior, sino que está dentro de mi cabeza. Por ejemplo, puedo escuchar voces en mi interior y esto aparece en la esquizofrenia. Y por último está la alucinosis. De nuevo, yo estoy viendo algo en el exterior que es algo que no existe porque el objeto externo real no existe, pero en este caso, aunque yo esté viendo un unicornio por la carretera, sé que no es verdad, sé que ese unicornio no existe. Y esto aparece en el alcoholismo. Luego tenemos las alteraciones del pensamiento. Dentro de estas vamos a hablar de los delirios, que forman parte de las alteraciones del contenido. Estos delirios son ideas irreductibles. Yo le digo al paciente que eso que me está diciendo no es verdad, pero él me dice sí que es cierto y no hay forma de convencerle. Dentro de los delirios tenemos la idea delirante primaria y la idea delirante secundaria. La primaria aparece en la esquizofrenia y es brusca, poco estructurada. El paciente está bien, pero de repente me viene diciendo que es que ha salido a la calle y le han estado persiguiendo los coches porque le quieren matar. En cambio, la idea delirante secundaria que aparece en la paranoia o trastorno de ideas delirantes es un delirio que se va desarrollando poco a poco y está estructurado. Por ejemplo, puede ser un paciente que crea que su mujer le engaña y entonces lo primero que le hizo pensarlo es que su mujer salía 10 minutos antes a trabajar. Pero después fue avanzando poco a poco el delirio. Le empezó a parecer que era verdad que le estaba engañando porque le hablaba de un compañero de trabajo. Y así poco a poco fue avanzando el delirio hasta el punto de que llegó a controlarle el teléfono, espiarla, etc. Bueno, este delirio que se va desarrollando es el que aparece en la paranoia y es un delirio más lógico. Bien, en la esquizofrenia el delirio lo que causa es una ruptura biográfica. Estos pacientes van a tener un cambio de personalidad por este delirio, van a adaptar su personalidad al delirio y van a verse afectados todos los ámbitos de su vida. En cambio, en la paranoia no existe una ruptura biográfica. En todos los demás aspectos de su vida el paciente es normal, pero como le hablen de su mujer es cuando empieza con el delirio. Bien, por otro lado tenemos las alteraciones de la forma del pensamiento.
Vamos a hablar de las alteraciones del ritmo, como la taquipsiquia, que es esa aceleración del pensamiento típico de la manía, la bradipsiquia, que es el enlentecimiento del pensamiento que aparece en la depresión, y el bloqueo, que es esa interrupción del pensamiento propio de la esquizofrenia. Y también tenemos alteraciones de la continuidad, que siempre nos cuesta más distinguirlas. Por un lado está la fuga de ideas. En la fuga de ideas los pacientes tienen un pensamiento acelerado, una taquipsiquia. Y además tienen una pérdida de la idea directriz. ¿Qué es lo que ocurre? Que este paciente está continuamente teniendo ideas en su cabeza, pensamientos, y nos lo está transmitiendo todo. Es decir, nos está contando una idea tras otra sin ninguna conexión y sin saber nosotros realmente a dónde nos lleva esa conversación. No vemos que tenga esa idea directriz. Este paciente nos está contando, por ejemplo, que se ha ido a comprar una corbata, que ha ido al fútbol, que ha llamado a su tía. Es decir, muchas ideas que no tienen conexión entre ellas, pero nosotros entendemos todos los cachitos que nos dice el paciente. Esta fuga de ideas es típica de la manía. En cambio, el pensamiento disgregado es aquel en el que el paciente tampoco tiene una idea directriz, pero en este caso no entiendo todo lo que me dice el paciente, sino que hay cachos que me parecen ilógicos, absurdos. En cambio, él lo ve totalmente lógico y normal. Bueno, pues este pensamiento disgregado, con esa pérdida de la comprensión de muchos de los fragmentos del discurso, aparece en la esquizofrenia. Y por último tengo el pensamiento incoherente, que este se llama ensalada de palabras, porque aquí lo que hace el paciente es lanzar palabras sueltas sin crear frases y sin que exista una sintaxis. Y esto aparece en la psicosis exógena. Vamos a hacer un repaso final y terminamos. Recordad, la psicosis cursa con síntomas psicóticos y los pacientes no distinguen lo real de lo irreal. En cambio, en la neurosis el juicio de realidad está conservado y nunca van a aparecer síntomas psicóticos. Entre las alteraciones de la percepción sin objeto externo real hemos hablado de la alucinación, en la que lo que vemos es el objeto en el exterior, pero creemos 100% que es real, y en la alucinosis también vemos ese objeto en el exterior, pero estoy convencido de que lo que estoy viendo no existe. Entre las alteraciones del contenido del pensamiento habíamos hablado de los delirios, esas ideas irreductibles, y tenemos la idea delirante primaria, que es la que aparece en la esquizofrenia de forma brusca y poco estructurada, mientras que la idea delirante secundaria es la de la paranoia, es progresiva, se va desarrollando y está estructurada. Y por último teníamos las alteraciones del curso del pensamiento. La fuga de ideas son esos pacientes que nos vuelven locos, van de un tema a otro y nos cuentan muchas cosas. Y nosotros sí que entendemos lo que nos está diciendo, aunque no tenga conexión. Esto es típico de la manía. En cambio, en el pensamiento disgregado, el paciente nos está contando cosas, un montón de cosas, pero hay parte de este discurso que no entendemos, que nos parece ilógico y absurdo. Y en este caso aparece la esquizofrenia. Bueno, pues hasta aquí este repaso de las neurosis, la psicosis y algunos de los síntomas de los trastornos psiquiátricos. Nada, espero que os sea útil, que os permita establecer una base de la psiquiatría y nada, mucho ánimo con el estudio y os espero en otro vídeo.